Hola, estamos con Jorge Volpi, que nos recibe para hablar de sus últimos libros, de su última novela en Alfaguara, una novela voluminosa, una novela verdaderamente impresionante por el desarrollo de la erudición que Jorge muestra en ella, la invención de todas las cosas, una historia de la ficción, es decir, el mundo entero. No diría el mundo de la humanidad, pero sí el mundo del conocimiento. Pero para poder meternos a fondo en esta gran novela, en esta gran historia, debemos anticiparnos un poquito, y un poquito bastante largo, porque unos 12-13 años antes Jorge Volpi escribe Leer la mente, el cerebro y el arte de la ficción. Un relato, por llamarlo de alguna manera, porque además está en la colección de narrativa hispánica, en el que Jorge desarrolla todos sus intereses en la ciencia, en la neurociencia, y donde se pregunta de qué manera o qué pasa en mi cerebro cuando leo literatura, ¿no? Por este ensayo, por este texto, por esta narración, aparecen personajes o citas a especialistas como Daniel Dennett o Antonio Damasio, que son grandes divulgadores grandes investigadores y divulgadores de la ciencia, y a través de ellos pues vas buscando pues ese papel que tiene la conciencia, el espacio, ese extraño espacio que tiene nuestro yo, la conciencia, los mecanismos de la memoria, las formas que recreamos el mundo, y hasta que llegas al descubrimiento de las neuronas espejo, ¿no? Que dice, donde se corrobora una intuición ancestral, donde tú dices, leer una novela es como habitar un mundo. Efectivamente. Pues encantado de estar conversando contigo. Sí, yo creo que todos las personas que nos dedicamos a la ficción, de alguna manera u otra, de ficción profesionalmente, a la ficción que parece ficción, a la ficción artística, o sea, a escribir o a hacer teatro o a producir audiovisuales o obras multimedia, en algún momento siempre yo creo que nos preguntamos por qué dedicar tanto tiempo y tanta energía a escribir o a preparar este distinto tipo de ficciones, y por qué los seres humanos dedicamos tanta energía y tanto tiempo a estar frente a ficciones sabiendo que son ficciones y que por lo tanto parecería que no son reales. Entonces, a partir de ahí, pues hace unos 15 años empecé a pensarlo más rigurosamente y quise entrar a este tema a partir de los últimos descubrimientos de las neurociencias. En esa época todavía era más raro, ahora cada vez se ha hecho más normal que se utilice la neurociencia para abordar también la literatura o la ficción. Pero en ese momento había pocas cosas, sobre todo en español. Y a partir de ahí tratar de entender cómo funciona el cerebro humano cuando produce ficciones y cómo funciona el cerebro humano cuando recibe o consume ficciones. Y fue un proceso muy interesante de aprendizaje, y a partir de ahí surgió este librito, pues en este caso muy pequeño todavía, no llega a 80 páginas, Leer la mente, ¿no? El cerebro y el arte de la ficción, que trata efectivamente sobre este tema. Y después de que se publicó, ha sido un libro que se ha publicado y reeditado constantemente desde entonces, muy sorprendentemente para un ensayo de esta naturaleza. También terminé dando muchos cursos y charlas sobre temas de neurociencia y literatura, o neurociencia y ficción. Y siempre pensé que tendría que hacer una exploración aún más profunda y por lo tanto también más larga de estos temas, hasta llegar pues hace 4 años, un poco más, a ya estar seguro de que quería escribir un libro que fuera al mismo tiempo ya una teoría completa de la ficción y una historia también de la ficción. Y eso es lo que dio lugar pues a este libro, que en vez de 80 páginas tiene 700. 770, la invención de todas las cosas, esta historia de la ficción. Aparece también en Leer la mente, además de estas neuronas espejo, que creo que además han seguido también investigándose, ese efecto de empatía, ¿no? Que genera en el lector, quizá también en el escritor, quien crea ficción, ¿no? Y recíprocamente, ¿no? Ese inmenso poder que dices que tiene la ficción, que deriva de esta actividad de la neurona espejo,
pero también aparece un asunto clave, yo creo que en tu libro, en leer la mente, que es una metáfora cuántica, que dices el observador modifica lo observado. O sea, que es uno de los principios de la mecánica cuántica. Exactamente. Entonces, que es que al final, bueno, pues la conclusión a la que llegas, que bueno, por otro lado está en la estética de la recepción, está en varias teorías de Visser, Gauss, etcétera, etcétera, es que el espectador termina creando la obra, ¿no? Efectivamente. Entonces, en este libro, pues un poco los puntos centrales son, por un lado, que el cerebro humano no tiene manera de distinguir la ficción de la realidad. Es decir, el mismo mecanismo que utilizamos para aprender la realidad y la completamos es el mismo mecanismo que utilizamos frente a la ficción. Entonces, simplemente es el contexto lo que nos dice o nos recuerda si algo proviene directamente de la realidad o proviene solo de nuestra imaginación, pero no hay otra forma de distinguirlo. O sea, frente a la ficción reaccionamos como frente a la realidad, quizá porque se parecen muchísimo. En segundo lugar, como el mecanismo primero de las neuronas espejo y en general de la empatía hace que al vernos confrontados con personajes en la ficción los tratamos como si fueran personas. Y como si fueran personas, asumimos, aplicando la teoría de la mente, como llaman los neurocientíficos, que tienen conciencia como la nuestra, y luego a partir de ahí nos ponemos por la empatía en su lugar y somos capaces de experimentar las mismas emociones, los sentimientos que de estos personajes, que se revelan en nosotros de una manera distinta. Y por último, bueno, este proceso que tiene que ver con que el ser humano siempre completa la realidad, pues algo que pasa también naturalmente en las ficciones. O sea, las ficciones no son sino apuntes que el receptor, sea un lector o sea un espectador, irremediablemente completa. Y al completarlos, pues crea una ficción que es solo suya, porque esto ya viene más en el último libro, a fin de cuentas, lo central es que cada persona tiene un punto de vista y una perspectiva única del universo. Y eso es fascinante, no hay otra igual. Y eso hace que en cada proceso de completar la realidad, por un lado, o de completar una obra de ficción, una novela, una película, una serie, es una mirada única y la obra solo existe de manera única en esa conformación, en esa manera de completar la mirada del observador con la realidad o la ficción observada. Dices que bueno, definitivamente la ficción es la realidad, esa es un poco la conclusión que estableces un poco en este ensayo, pero que incluso alertas, ¿no? Es un producto inflamable que ha de manejarse con cuidado, dices. Pues sí, precisamente porque a veces nos damos cuenta de que la ficción y la realidad se comportan de las mismas maneras y producen los mismos efectos en las personas y por lo tanto tenemos que tocarlas y usarlas con el mismo cuidado con el que nos enfrentamos al mundo. Esto es interesante, fíjate, porque nosotros lo hemos traído, digamos, al territorio nuestro, en Colecciona, en la Feria Estampa, y al mundo del arte. Claro. Entonces nos parecería que el coleccionismo también es una ficción, que bueno, es de los pocos temas que quizás no abordas en la novela. Y el coleccionista es un lector que crea la ficción y que por lo tanto activa su memoria, recrea sus decisiones y reconfigura el relato de las obras que adquiere. Además es un lector posesivo, es un lector que adquiere, que se hace responsable de las ideas que contienen las obras que compra, ¿no? Entonces nos parecería que efectivamente el coleccionista es un creador de ficciones también, en ese sentido, ¿no? Claro, se puede aplicar a todo y voy a aplicarlo al coleccionismo, al arte, también es muy interesante. Lo primero es la ficción de la propiedad privada. O sea, la propiedad privada no existe, es también una ficción. O sea, ¿qué hace realmente que una pieza sea tuya? Porque un papel lo dice, porque alguien lo certifica, es certificado. ¿No es también otra forma de ficción? ¿No? O sea, a fin de cuentas, en primera instancia, ni siquiera es que tengamos las cosas o que las cosas de repente se vuelvan mías. Totalmente. Tengo un amigo que dice que los notarios son los mejores artistas conceptuales. Exactamente. Son como una firma, son capaces de crear un mundo, efectos en la realidad. En segundo lugar, en efecto, pues un coleccionista lo que es sobre todo un espectador o un lector que crea la ficción de darle orden al mundo. ¿A qué mundo? Al mundo del arte que le puede interesar.
y le da orden adquiriendo cierta cantidad de piezas, y esas piezas forman un universo por sí mismo también igualmente ficcional al que este coleccionista se enfrenta. Pero a su vez, cada vez que alguien ve su colección, o cada vez que la presta, o cada vez que presta una obra, pues finalmente deja de ser suya y se convierte en la de ese espectador ajeno a él, que también crea una ficción única a partir de lo que está observando. La hipótesis de este texto, la hipótesis central que dices es: la ficción es la realidad. Y efectivamente esta tesis es donde se demuestra la invención de todas las cosas, o tratas de demostrarla largamente con este texto. Un texto del 2024, tiene una estructura compleja, una estructura donde aparecen una serie de personajes, donde van organizando un poco toda esta historia del conocimiento, desde el Big Bang hasta las teorías de cuerdas, las redes sociales o los populismos actuales. No queda tema sin tocar, quería preguntarte por algunas de las. Arrancas con algo que es un concepto que vinculas directamente con la ficción, que es la mentira. La mentira como la primera ficción, la primera mentira y la primera ficción. Y que además es un relato, pero que se plasma en las cuevas prehistóricas, ¿no? Y que es un relato de caza donde se produce el primer engaño, ¿no? Bueno, exacto. Este libro, pues su tema central es que todo es ficción, aunque no todas las ficciones son idénticas. Y también tratar de observar cómo se comportan unas y otras. Y claro, también otro de los centros tiene que ver con la relación siempre compleja entre verdad, mentira, realidad y ficción. Digamos, diciéndolo de manera simple, la ficción es la única manera como el ser humano se enfrenta a la realidad. No es que la realidad no exista, la realidad está ahí, pero la información que nosotros tenemos de la realidad, que llega a través de nuestros sentidos, siempre el cerebro la completa y forma ficciones a partir de ella. Y mientras que todas las mentiras son ficciones, no todas las ficciones son mentira. Tendríamos que decir que aquellas ficciones que son mentira son las que se desentienden por voluntad o por torpeza de cualquier información que proviene justamente de la realidad. O sea, cuando uno no hace caso a los datos que provienen de la realidad y crea simplemente un relato, pues entonces estamos frente a una mentira. Lo curioso de las ficciones para el ser humano es que por un lado estamos rodeados de ficciones, las que vamos creando todo el tiempo y asumimos que son verdad. Durante muchísimos años fue sobre todo las verdades de la religión, luego fueron las verdades de la ideología, pero en cualquier caso asumimos que son como si fueran verdades y por lo tanto reales. Y luego, muy pronto, los seres humanos, de manera única, se dieron cuenta de que podían crear ficciones que parecían ficciones, que eran evidentemente ficciones, pero que a su vez nos servían para enfrentarnos a esa otra gran ficción que es la realidad. Y bueno, este es un relato también igualmente ficcional, o sea, no sabemos exactamente cómo pudo haber sido la primera ficción que aparece en los seres humanos. Tenemos idea de cómo se comportan otros primates, ¿no? Sobre todo los chimpancés y los bonobos frente a la realidad, que también eventualmente producen ficciones en sus cerebros para acoplarse a lo real, pero no tienen esta capacidad de darse cuenta de que se dan cuenta. O sea, se dan cuenta, pero no se dan cuenta de que se dan cuenta. Es decir, ese bucle de la conciencia humana. Porque ya darse cuenta ya es una forma de conciencia, la que tienen los primates. Pero darse cuenta de que te das cuenta es eso que parece típicamente humano. Y en algún momento ese darse cuenta de que te das cuenta es darte cuenta de que también estás frente a una ficción. ¿Cuándo? Pues se revela precisamente cuando hay una disparidad entre la realidad, o lo que se ha sido observado, y lo que se cuenta. ¿Cómo pudo haber ocurrido? Bueno, probablemente esa escena que siempre imaginamos en una cueva con la tribu reunida frente al fuego y donde alguien de pronto quiere contar una historia y al contarla los demás se dan cuenta de que está refiriéndose a un hecho que todos vivieron, pero lo cuenta de una manera distinta, que contradice incluso la realidad. Simplemente que lo cuenta tan bien que funciona mejor que la realidad misma y crea esa realidad paralela que es la realidad de la ficción. Sí. Incluso luego aparece todo ese mundo de la simbología, ¿no? En el Génesis
dices, la serpiente es la diosa de la ficción, porque es la que incita a Adán y Eva a mentir. Exactamente. Entonces aparece todo ese ideario, ese mundo de símbolos y de alegorías que nos llevan hacia las ideas, ¿no? Y donde se proyectan. Y de nuevo, la mentira provocada por el mal, un gran tema tuyo, por cierto, en tu literatura, como diosa de la ficción, ¿no? Pues sí, ese es otro, digo, el libro está lleno de un poco de juegos, ¿no? Al analizar justamente los grandes relatos míticos, los relatos de la creación, y en este caso el Génesis, bueno, aparece la figura efectivamente de la serpiente, que además no sabemos cómo, ya de por sí es extraño, porque cuando finalmente Dios la castiga, hace que repte, así que suponemos que al principio pues debe haberse parecido más a un dinosaurio o algo que tenía patas, o una lagartija, pero en cualquier caso es esta protagonista sibilina, literalmente, que incita a la mentira directa, ¿no? Y el incitar a la mentira directa, pues eso parecería como un antecedente precisamente de las ficciones que son y parecen ficciones. Sí, totalmente. Bueno, el libro aborda 1000 temas, ¿no? El derecho, la pintura, la ciencia, la música, todos estos fenómenos y ámbitos de la creación humana, y por lo tanto, pues para Jorge Volpi, y verdaderamente llega a convencernos, todas son ficciones, ¿no? Y hablando de verdad y de mentira, quería comentarte una de los ejemplos más asombrosos, ¿no? Que es la verdad jurídica. Tú eres jurista, has estudiado Derecho, trabajaste en México en unos juzgados, y entonces dices, el corpus juris Justiniano, que es el principio del derecho romano, dices, es una pura ficción, y llegas a decir algo así como que es la obra de arte total, ¿no? Claro, porque el derecho desde que nace, también, o sea, desde que aparecen las leyes, siempre se basa también en ficciones. Por supuesto que las leyes derivan de las costumbres primero, y esas costumbres ya lo veían los romanos, y esas costumbres cuando se van confirmando una y otra vez, van creando algo que se parece al derecho consuetudinario y a partir de ahí a la ley. Pero cuando ya estamos frente al terreno en donde hay un legislador que quiere que unas conductas dejen de hacerse o quiere incentivar a otras conductas para que se hagan, pues la única manera que tiene que hacerlo es creando ficciones. La ficción de ¿qué pasaría si tú eres descubierto por haber asesinado a alguien? Bueno, esa es una ficción, es casi un cuento, ¿no? O sea, esa es la estructura incluso de cualquier ley. Si tú haces tal, te pasa tal. Bueno, ¿qué más ficción que esto, que no es más que una posibilidad, un mundo posible? Si tú asesinas y te descubren, 40 años de cárcel. Bueno, pues a partir de ahí siempre son ficciones en las que se van encuadrando cada uno, por lo que decíamos antes de la propiedad privada. O sea, ¿qué hace que algo que es mío de repente pase a ser tuyo? El acuerdo de voluntad. ¿Y dónde está ese acuerdo de voluntad? Simplemente, primero en unas palabras. Simplemente en esto ahora es tuyo, yo te lo regalo. Basta decir eso para que creamos que el mismo objeto, sin que haya cambiado en absoluto, de repente ya tiene una conformación en la realidad distinta. Cambia su naturaleza, digamos, ¿no? O cuando se contrae matrimonio, ¿no? Porque decir acepto cambia radicalmente la naturaleza de la realidad, ¿no? Oye, sigue la historia y mientras los bárbaros están invadiendo Europa, un monje Agustín de Hipona escribe las confesiones que son una introspección personal, aparte de las experiencias de su vida. Es la primera vez que alguien está contando no solo cosas, experiencias, sino haciendo, digamos, un autoanálisis de la experiencia personal. Y entonces aquí dices una cosa sorprendente, ¿no? Que es el inventor de la autoficción. Esto es interesante porque además la novela está llena de asuntos de tu autoficción. Tengo aquí apuntados algunos y la verdad es que, mira, la difícil relación con tu hermano, tus estudios de Derecho y los problemas en la judicatura mexicana, un viaje iniciático a Grecia, donde además ves el futuro, una novia extraña, un amor raro, frustrado y una relación con las chicas inicialmente también muy curiosa, una fascinación por la alquimia, por la filosofía medieval, una historia muy bonita con Nacho Padilla, tu compañero quijotesco en Salamanca, donde tú hiciste también tu tesis doctoral,
y finalmente la historia de tu hija. Todo eso está metido también dentro de todos estos asuntos en tu novela. Y yo te preguntaría, estas confesiones agustinianas, que no son, parece ser otra cosa, ¿no hay una reconstrucción, una reinvención personal? Pues sí, por supuesto. Digo, otro de los argumentos centrales del libro es que nosotros somos ficciones, que cada ser humano también es una ficción. ¿En qué sentido? Pues en un sentido doble. Por un lado, en el yo, en la conciencia, que realmente no sabemos bien qué es, no sabemos este yo dónde está, porque nos da la sensación de que nos hace únicos, de que tenemos el control sobre nuestro cuerpo, de que tenemos el control sobre nuestras decisiones, cuando eso casi nunca es cierto. Yo parecería ser una ficción del cerebro muy útil para movernos en sociedad, para darle sentido a las cosas, para poder, y tan útil, y lo vemos como evolutivamente, que somos la especie que domina el planeta, precisamente por esta ficción que nos hace creer que somos uno. Y somos en ficciones, ¿en qué otro sentido? En el de la memoria. El cerebro humano evoluciona, sobre todo con esta corteza cerebral tan grande, no para convertirse en una especie de archivo de biblioteca, no para ser como una cámara de video como la que tenemos aquí enfrente, que guarda precisamente los acontecimientos, sino no, sobre todo la función de la corteza cerebral es adelantarse al futuro, es tratar de saber qué vamos a hacer después para tratar de sobrevivir, que es lo que nos marca la vida. Y eso lo hacemos a partir de recuerdos del pasado, pero que el cerebro va desbrozando con esa herramienta que conocemos con el nombre de olvido. Va quitando capas para que queden los recuerdos lo más genéricos posibles, para que nos sirvan metafóricamente para cuando enfrentamos una situación parecida, más o menos saber qué hacer. Entonces, claro, somos entonces también constantemente ficciones. Nuestros recuerdos se tuercen todo el tiempo, siempre están sesgados por el presente. Cuando uno recuerda, siempre es porque está en el presente y quiere algo a partir de ese recuerdo. Y la siguiente vez que recordamos, ya no recordamos el recuerdo original, recordamos la última vez que recordamos. Entonces vamos construyendo como capas. Así que somos ficciones. Entonces, que es un argumento central del libro, que la identidad, las identidades son sobre todo ficcionales, pues también quería ponerlo a prueba en el libro con muchas de las mías, ¿no? O sea, con esas capas de ficción con las que yo intento darle un cierto orden a mi propia vida, que es lo que va apareciendo también en todos estos episodios. La primera vez en tantas presentaciones que he hecho del libro, nadie se había fijado tanto en lo autobiográfico, pero bueno, es la primera vez que, ¿no? Al tú hacer el recuento, pues me has hecho incluso ver a mí qué es lo de mí que está ahí dentro del libro. Oye, volviendo un poco al terreno de la plástica, y ya en el ámbito del Renacimiento y la observación científica, que es una cosa que te interesa mucho, pues hablas de la invención de la perspectiva, la pintura como una ficción muy potente, muy eficaz. Hablas de Giordano Bruno, en el inicio de la ciencia, como ese gran defensor de la libertad, de la imaginación, fundamental asunto, ¿no? También para el desarrollo de la ciencia. Pero de entre todas estas cosas me ha llamado la atención algo que me ha interesado mucho. Y es que dices que antes que las palabras se inventaron los mapas. Es decir, el dibujo del territorio para poder moverse, ¿no? Y entonces, pues después del relato prehistórico y la pintura prehistórica, y antes de la escritura, estaría el dibujo del terreno, ¿no? Esto es interesante también. Pues sí, pero o sea, también los seres humanos necesitan hacer esa especie, otra vez, de hacer comprensible lo real. Y para hacerlo, pues esa otra ficción es la de que podemos tener un mapa del territorio, de que hay otra vez una parte metafórica en donde un dibujo hace referencia al mundo. Al principio pues deben de haber sido muy elementales, ¿no? O sea, unas cuantas rayas, unos cuantos círculos para referirte a dónde está la cueva, dónde está el río, dónde está los animales, ¿no? O dónde está el peligro. Y a partir de ahí, eso se convierte en ese otro mundo que también es fascinante, son justamente los mapas. Las grandes ficciones que reducen, ¿no? Y las dos y demás. Y a partir de las cuales además se hacen también barbaridades y atrocidades. Sí. Pensemos simplemente ya en la cartografía muy avanzada en el siglo XIX, por ejemplo de África, y entonces realmente las grandes potencias tenían efectivamente un mapa de África y señalaban cuáles eran las fronteras, dibujándolas en el mapa, sin ninguna relación con la realidad.
ni con quiénes habitaban ahí, ni cuál era el clima, ni cuál era, simplemente era dividírselas. Y en esa ficción pues, tuvo muchísimas consecuencias hasta el día de hoy, por supuesto. Es una locura, desde luego, todo ese mundo que se adentra también en la locura renacentista y en la locura barroca. Y aquí aparece uno de tus grandes temas, ¿no? Es Cervantes, es el Quijote, a través de Erasmo de Rotterdam, cómo se analiza, cómo aparece la locura renacentista como una evidencia de la perversión de lo real, dices, ¿no? Y aparece aquí la figura de Don Quijote, que es Quijote de Cervantes, que es el creador, parece ser el creador con las grandes sagas de la materia británica o de la saga del Grial, pero el creador, digamos, de las historias, de las novelas, ¿no? Y lo increíble en Cervantes es que en su locura nos enloquece, dices, ¿no? Y termina planteándonos algo lúcido, y es que encontramos en su locura la realidad, la verdad. Y terminas diciendo una frase muy bonita, ¿no? Que dice, somos solitarias ficciones atiborradas de ficción. Exacto. Pues sí, otras figuras que son fascinantes en esta historia de la ficción, que intento hacer como una especie de dupla, son Cervantes y Shakespeare, ¿no? Contemporáneos absolutos, que festejamos el mismo día, aunque es una ficción, porque en realidad no murieron el mismo día, es decir, el mismo día del calendario sí, pero no el mismo día real, porque usaban calendarios distintos Inglaterra y España en esa época, pero bueno, en cualquier caso. Y quería hacer esta comparación sobre todo entre esas locuras paralelas de Don Quijote y del Rey Lear, del King Lear. Ambos, ¿no? Figuras que no soportan la realidad, ¿no? Y que frente a no soportar la realidad quieren imponer su propia versión de la realidad construida a partir de ficciones. Y eso es lo que va haciendo, ¿no? El Quijote a lo largo de toda la novela. Y al mismo tiempo, como bien decías, esa locura a veces resulta más lúcida que quienes hablan a partir del realismo puro. Exacto. Llega un momento clave, ¿no? En el libro que dices, Cervantes sugiere que lo falso es verdadero y lo verdadero es falso, ¿no? Esa gran construcción barroca, ¿no? Tan loca, ¿no? Y que efectivamente ahí se encuentra el arte de la ficción. Exacto. Hay un montón de temas, Jorge. La verdad es que podríamos estar hablando horas y horas y horas, pero no quería dejar de preguntarte por uno que me interesa muchísimo y que creo que a ti también, que es la música. La música como ese mundo, ese lenguaje creado por los humanos, que no reproduce objetos, sino que reproduce emociones. Quizás sea el más puro de las artes que para reproducir emociones, y que de hecho se inventa toda una codificación para reproducir emociones inventadas, es decir, muestra cómo sentir cosas a través de la música, ¿no? Leyendo El límite de Thomas Pynchon, cómo definía una mujer, la protagonista entra en una oficina y dice buenos días, morning, y entonces dice el good morning con un intervalo de tercera descendente, al que le falta medio tono. O sea, una precisión, y efectivamente no es un good morning maravilloso, o sea, exaltado, alegre, feliz y esperanzador, sino un good morning terrorífico, ¿no? Entonces esta tercera descendente nos indica efectivamente el estado de emoción del personaje. Es súper eficaz, la verdad, como hace así. Es verdad que hay que entender un poquitín de intervalo y de un poquitín de armonía, muy poquito, pero es suficiente, ¿no? Te interesas un poco por Monteverdi, por Johann Sebastian Bach, por Beethoven, etc. Y tengo entendido que tú tienes una afición, no sé si oculta o más o menos declarada de la música, y que pronto podría venir una novela tuya sobre música. Bueno, sí, la música es una de mis grandes pasiones, y probablemente la mayor en el campo de las artes, más tal vez que la literatura. Y esta frustración de no ser músico, que me acompaña desde hace mucho y hace que muchas novelas aparecen músicos, pero sí siempre he querido escribir una novela donde la música sea el centro, y eso todavía no lo he hecho. A ver si en algún momento logro finalmente encontrar cómo y de qué manera expresar mi pasión por la música a través de una ficción, sin dejar de darnos cuenta, como cuento en este libro, cómo la música es una ficción distinta y fascinante, ¿no? Porque en efecto, como lo has dicho muy bien, no sentimos frente a ninguna otra arte que no tengamos defensa, que nos arrebata sin remedio, casi como si no pudiéramos resistirla, ¿no? Y desde ahí viene, desde el mito griego
y desde Orfeo inventando la lira, apaciguando a las bestias, o convenciendo a las fuerzas del Hades que lo dejen pasar a través de la música, porque es irresistible. Y eso es muy interesante. Sí, hay una conexión mucho más inmediata entre el sonido y el cerebro que a través de la visión o del olfato de los otros sentidos. Que tiene que ver por un lado con el ritmo, con los ritmos primordiales del cuerpo, y la manera como esto se extrapola hacia la música, y que luego tiene que ver simplemente, efectivamente, con cómo responde el cerebro humano directamente a ciertos patrones musicales. Y eso es cómo generan emociones. Digo, no todas las culturas lo hacen de la misma manera, hay unos parámetros básicos, pero también la parte cultural también es relevante, claro, ¿no? Ciertos códigos que son necesarios para sentir ciertas emociones. Pero en cualquier caso, eso, la música nos sumerge en una especie de espacio-tiempo distinto, ¿no? Nos arrebata y nos hace sentir cosas que no deberíamos de sentir porque parecería que no son reales, ¿no? O sea, ¿por qué me voy a sentir triste porque hay un modo menor? ¿O por qué me voy a sentir más alegre cuando está en mayor? ¿O por qué voy a sentir de pronto compasión o alegría? Y sin embargo lo siento, lo experimento con la misma viveza que si fuera una emoción que proviene de otro lado. Se abordan otros temas más candentes, más actuales, importantísimos, como el mundo de las ideologías. Por supuesto, partiendo siempre de la Ilustración, en la Revolución Francesa, algo que además, citando a tu padre, lleva siempre: igualdad, libertad, igualdad, fraternidad. Algo que parece que va perdiéndose en el panorama, donde siempre parece que están mirando para anclarse, y entonces hablas, pues, esa de tentación neoliberal de desfigurar la diferencia entre la izquierda y la derecha, que siempre están ideológicamente. Denuncias las grandes atrocidades de los autores del fascismo y del comunismo como grandes ficciones enloquecidas, ¿no?, del siglo XX. Hablas de los populismos, casi en términos de degradación de ficción, llegas a decir, tanto de derecha como de izquierda. Es decir, todo este alejamiento de lo que es la gran estructura de la Revolución Francesa, hasta llegar a la bestia negra, ¿no?, que es el nacionalismo, ¿no? Ahí sí que yo creo, más en los dos libros, en todas las declaraciones que tú tienes, los excesos de los identitarismos también, etcétera, etcétera, pero siempre como este mundo romántico y reaccionario a la Ilustración, ¿no? Los nacionalismos, ¿no? Sí. Pues sí, son todas estas otras ficciones terribles también, porque esto es una historia de la ficción, no es una defensa de la ficción. Se trata de contar cómo funciona y cómo ha sido a lo largo de la historia. Y en efecto, los seres humanos somos los primates más violentos y los más cooperativos, y siempre hemos construido ficciones para justificar o acentuar uno u otro lado. Y pues muy pronto fueron ficciones para justificar la inequitativa distribución de poder o de riqueza que ha habido en todas las sociedades humanas hasta nuestros días. Y parece que necesitamos esos relatos simplemente para sentirnos más o menos cómodos frente a unas sociedades que son siempre tan inequitativas. Y eso es lo que estamos volviendo a ver en esta época, ¿no? Relatos que otra vez en buena medida están basados directamente en mentiras, o sea, que no tienen ningún sustento por parte de datos reales para justificar otra vez una acumulación de poder y de riqueza de unos cuantos, como ha ocurrido, pues, en otros muchos momentos de la historia. Y quizá lo más terrible, ¿no?, una especie de vuelta a una época teológica, una época en donde los seguidores de una cierta corriente política la asumen como verdad absoluta. De forma dogmática. De forma dogmática. Entonces, si es una verdad absoluta, lo que dice cualquier otro es mentira. Entonces, si lo que dice cualquier otro es mentira, no vale la pena ni siquiera escucharlo y mucho menos negociar con él. Y eso es exactamente lo que estamos viendo en estos días con todos estos populismos de izquierda y de derecha, sí, que utilizan precisamente esta convicción de que tienen una verdad superior a la de los otros, que justifica todo lo que hacen. Fíjate, hablando de esto, me gustaría preguntarte por algo que introduces hablando del cine. El cine también como esta gran ficción, donde está el entretenimiento, la industria, pero también el gran arte, ¿no? Y además ahí se produce la tensión entre la crítica y el público.
Esto es muy interesante porque bueno, nos llega este tema que te digo de la crítica y de las redes sociales, de la opinión pública y esto que enlazábamos un poco con el tema anterior. Eres crítico con las redes sociales, sobre todo por la falta, digamos, de nivel de criterio, ¿no? Sí. Y por esa digamos, laxitud con la que la opinión pública termina moviéndose en el terreno de la crítica artística. Sí. Bueno, primero esta paradoja y otra ficción de creer que nuestra vida pública está en unos espacios que son claramente privados, ¿no? Cualquiera de las redes sociales son privadas, no son públicas. Y ahí es donde se desarrolla aparentemente la vida pública. Pero ya la propia estructura de cada red social marca de qué maneras puede ser llevada a cabo y tiene una intención claramente ideológica también detrás. Y en segundo lugar, pues sí, la arquitectura de esas redes está provocando un tipo de enfrentamiento discursivo que beneficia a quienes lo promueven, ¿no? O sea, no es casual que Elon Musk haya comprado primero Twitter, convirtiéndolo en X, y que luego se ha convertido en el mayor defensor de Donald Trump. O sea, la lógica sigue siendo la misma, ¿no? O sea, como su verdad, ¿no? Su verdad que es entre tecnológica y política, se convierte en un instrumento de propaganda. Y viene aquí una de las cosas más bonitas del libro, que a mí me ha encantado y es una propuesta pedagógica. Tú propones que en las escuelas los maestros enseñen a los alumnos las formas, la historia de la ficción y las formas de la ficción, para comprender, para saber leer, para distinguir, para indagar a fondo sobre el mundo de la ficción, que nos enseñaría mejor el mundo, ¿no? Esta propuesta pedagógica realmente podría instalarse ya en las escuelas, ¿no? Pues ojalá. O sea, creo que seguimos enseñando las variedades de la ficción, particularmente la literatura en las escuelas, como si estuviéramos en el siglo XIX. Es decir, una época donde toda la imaginación estaba centrada en la palabra escrita. Ahora la mayor parte de la imaginación no está en la palabra escrita, está sobre todo en el audiovisual y en lo interactivo y en las nuevas tecnologías, que es lo que los jóvenes están enfrentados todos los días. Entonces, de un lado, seguimos dándole literatura como si fuera la forma más alta de la ficción, como una obligación, con lo cual los hacemos más bien odiarla en vez de amarla. Y por el otro lado, los abandonamos a su suerte en todas estas otras ficciones, juegos de video, los propios videos que ellos crean en YouTube o en TikTok, más las redes sociales, sin enseñarles cómo funcionan esas variedades de la ficción, cuáles son sus parámetros y por qué incluso ahí es posible distinguir ficciones negativas que refuerzan nuestros lados más violentos, de ficciones positivas que refuerzan nuestros lados cooperativos, o ficciones profundas que realmente intentan ir hacia el fondo del ser humano y del mundo, aquellas que son banales o superficiales. Y no, los abandonamos para que ahí estén perdidos como en una selva, mientras nosotros seguimos insistiendo en decirles que la literatura es lo mejor que pueden hacer, y desde luego sin conseguirlo. Sin conseguirlo porque no los convencemos, ¿no? Es una clase de ficción, permitiría ver la literatura en su contexto y ver la literatura y sus relaciones con todas estas otras variedades de la ficción, claro, porque todas están relacionadas y cada una tiene una particularidad que no tienen las otras, ¿no? O sea, la literatura sí es esa ficción que más nos hace creer que estamos en la mente de otra persona, sea del autor o sea de los personajes. Y eso es mucho más poderoso en ese sentido que el audiovisual o que lo interactivo de un juego de video. Activa muchísimo. Y eso, exacto, eso es fascinante, pero también hay que ver cómo se relaciona simplemente la narratividad con un juego de video o cómo se relaciona simplemente la construcción de un personaje con una red social. Bueno, Jorge, terminamos un poco esta conversación y terminas el libro de la forma contraria como lo empiezas, porque empezabas hablando de la mentira y terminas hablando de la verdad, ¿no? Parecería que estos dos grandes asuntos, al unirse, encontrásemos un poco la vía del conocimiento, como hacían los viejos alquimistas, ¿no? En esta connectio oppositorum, esta reconciliación de opuestos, donde tú terminas buscando un poco la verdad. Dices, la verdad no es lo contrario de la ficción. Y entonces aquí estaría, digamos, esta reconciliación, opuestos hacia la verdad, ¿no? Exacto, porque somos capaces con ficciones de crear verdades,
Ya sabemos que no hay verdades absolutas, pero hay verdades transitorias, hay verdades parciales con las cuales tenemos que estar conscientes de que hay que luchar por ellas frente a quien tiene una mentira intencionada para destruirlas. No dejan de ser ficciones, no dejan de ser modificables y alterables con el paso del tiempo cuando encontramos otras mejores, pero en cualquier caso vale la pena luchar por ellas. Claro que sí. Solo quiero pedirte que comentes una última frase de Felice, que es una de las protagonistas, una de las narradoras, que va hablando con el bicho, este personaje kafkiano de la metamorfosis. Y dice Felice, y ya para terminar, dice, el respeto a las ficciones ajenas es la paz. Pues sí, digo, esta es una frase atribuida a Benito Juárez, el presidente mexicano, que es el respeto al derecho ajeno es la paz, aquí transformada en el respeto a las ficciones ajenas. Porque sí, si nos damos cuenta de que somos ficciones, de que estamos llenos de ficciones, de que incluso nuestras mayores convicciones no dejan de ser ficciones, y eso no quiere decir que uno no luche por ellas, insisto, pero al mismo tiempo dándonos cuenta de que no dejan de ser ficciones, debería de hacernos más tolerantes hacia los otros que tienen ficciones equivalentes a las nuestras. Justo lo contrario de creer que nosotros tenemos la verdad y que los otros están siempre equivocados. Bueno, Jorge, muchas gracias. Encantado. Muy buena charla, muchas gracias.